Hola, hola, mis queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una parte más del epílogo de la historia definitiva de Candy Candy. Esta va a ser la tercera parte de la carta 4, bastante larga, que Albert le escribe a Candy. Una carta muy sentida porque nos habla sobre su infancia y ahora en esta parte número 3 vamos a hablar del primer encuentro que Albert tiene con Candy, pero ¿por qué razón es que él llegó a la colina de Pony? ¿Qué lo impulsó a ir ahí? ¿Por qué fue en ese lugar que se encontraron ambos? Así es que bueno, ya lo saben, bienvenidos sean, ya estamos en febrero del 2026. Uy, el año se está yendo, pero rapidísimo, la verdad. Bastante movido este inicio de año, no tienen ustedes una idea. Pero ya estamos aquí otra vez. Vamos a terminar el libro. Parece que Albert no quiere que conozcamos sus secretos. Se nos revela este chico excéntrico, ¿no? Como habíamos dicho en las otras partes, que él es bastante excéntrico. Así es que bueno, ya lo saben, me va a dar mucho gusto poder leer sus opiniones de su propia lectura o su opinión de mi opinión, si así lo quieren hacer de forma respetuosa siempre. Muchísimas gracias por seguir esta actividad de comentar la historia definitiva. Y ahora, bueno, vamos a comenzar ahora sí. Nos quedamos con la última frase de Albert que me pudo conmover muchísimo, no sé si ustedes también, donde él dice que nunca tuvo amigos de su edad. Pues cómo no, si lo tenían realmente como un prisionero, ¿verdad? Una realidad bastante triste. Estamos en la página 375 de la primera edición de la historia definitiva, por si lo saben. Por si no lo sabían, porque ya hay más ediciones, ¿eh? Y hago estas aclaraciones porque a veces la gente entra por este video a conocer y luego, no, es que eso no dice, no, es que está cambiado, no, es que bla, bla, bla. Bueno, esa es la razón. Yo tengo la primera edición de la historia definitiva. Así es que, bueno, comencemos aquí. Siguiente párrafo. Dice, cuando más escuchaba aquella melodía, más insoportable me parecía la situación. Recordemos que él le está contando a Candy que había en la mansión de Leywood una fiesta y que él podía escuchar las risas de los miembros jóvenes, el barullo de la fiesta, las personas que tocaban las gaitas, que es a lo que él se refiere aquí específicamente, que al escuchar la melodía de las gaitas a lo lejos, o quizá no tan lejos, ¿verdad? Porque también ya sabemos que no lo tenían allá encerrado en la última torre o en el ala más alejada de Leywood, de la casa de Leywood, sino que lo tenían ahí pues prácticamente cerca de todos, pero con estrictamente prohibido acercarse a los miembros de su propia familia. Así es que bueno, dice que ya sí, llega un momento en que cuando estás harto de una situación y la tienes que repetir y escuchar y volver a repetir y volver a escuchar y lo mismo una y otra vez sin ningún tipo de cambio en la rutina, sí, llegas a perder la cabeza. Llegas a un hartazgo que yo creo que fue justamente lo que le pasó a este Albert de 17 años, que ya haber dicho, ya hasta aquí, no puedo más con esta situación. Dice que él se puso su traje tradicional de Escocia y él le comenta a Candy que ese es el atuendo, es el atuendo habitual que usan los miembros del clan Arlight, pero solamente los miembros más jóvenes. Era algo que yo también me preguntaba cuando veía el anime, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué los mayores no usan el traje escocés? ¿Por qué nada más lo usan los chicos? Si se fijaban en el anime, sobre todo, que pues nos llama más la atención porque tiene movimiento, música, hablan. Entonces, en las escenas donde iba Candy a las fiestas de Leywood, este, la mayoría de las personas mayores iban de etiqueta y las mujeres obviamente de vestidos largos.
las chicas con sus vestidos bonitos, como Elisa, ¿verdad? Pero los varones, Arlight, aquí otra vez nos está hablando de esta famosa palabra tan usada últimamente, el patriarcado a todo lo que da, porque realmente solamente eran los varones quien usaban el traje escocés. Los más jóvenes, los adultos ya no tenían por qué usarlo, ¿eh? Ese es un dato destacable aquí. Así es que, pero recordemos que en la cacería, tanto Elisa como Candy sí usaban un atuendo escocés, ¿se acuerdan? Las mujeres en ese aspecto. No recuerdo si Elisa llevaba traje de montar, no me acuerdo si escocés, pero Candy, que era una Arlight, discúlpeme que no lo recuerde, Candy, que fue cuando ocurre el accidente de Anthony, ya sabemos lo que pasa en esta cacería, ¿verdad? Del zorro para presentar a Candy. Candy llevaba un atuendo escocés, ¿se acuerdan? Para montar. Y Elisa, no estoy segura si era también escocés o nada más era un traje típico de los de equitación. Pero Candy sí lo llevaban. Y con esto se reafirma, queridas chicas, queridos zafiros o chicos que nos escuchan, que efectivamente Candy ya era una miembro de la familia de los Arlight, adoptada precisamente por William A. Arlight. Era hija adoptiva de William A. Arlight y por eso la visten como a sus primos, como a sus chicos o sus primos políticos, ¿no? A los paladines que le decían en el anime. Sus tres paladines la visten igual que ellos porque está en el mismo rango de importancia e incluso más. Así es que, bueno, eso es algo para destacar, creo yo. Dice que a diferencia de las fiestas que se celebraban en Chicago, que pues acá en Leywood era un lugar más campirano, más en el campo, en el bosque, por llamarlo así, fuera de la ciudad, es lo que quiero decir, que no estaba céntrico, ¿verdad? Donde una gran urbe, sino que esta casa señorial de Leywood, hermosa, pues estaba a las afueras, donde no había muchas otras casas cerca, había que ir por caminos de terracería, igualmente era elegante y hermosa, de ensueño, ¿verdad? Pero no era, no usaban quizá unos protocolos tan estrictos como los usarían en Chicago, porque quiero pensar que en Chicago, rodeado de otras familias que no pertenecen al clan Arlight, pero con los cuales estaban relacionados el clan Arlight, pues había que tener todavía protocolos más estrictos, quiero pensar, ¿verdad? Así es que dice que Albert, que a diferencia de Chicago, de cuando se celebraban fiestas en Chicago, dice que él pensaba que en Leywood no iba a haber tantas personas, que habría pocos miembros importantes y que pues vestido como cualquier chico de la edad, ¿verdad? De adolescente, joven, y que todos los miembros del clan Arlight andarían vestidos de igual forma que él, pues iba a pasar desapercibido. Y seguramente que sí, porque si él hubiera salido de traje o con otra ropa, pues hubiera sido el lunar, ¿no? En la reunión. Y ahí sí que más lo hubieran, reconocido, porque pues llama la atención que un chico de esa edad no anduviera vestido normal, ¿no? Como cualquier miembro, con el traje tradicional. Así es que él dice que se equivoca, porque unos miembros pues lo reconocen al instante y que la tía abuela obviamente pues lo atrapan, ¿verdad? En su pequeña travesura, por decirlo así, de andar ahí mirujeando en la fiesta, creyendo que nadie se iba a fijar en él, pero pues como se parece mucho al papá, ¿no? Se parece mucho a Anthony, pues imagínense cómo no y se iba a notar si trae ahora sí, como dicen todos los genes Arlight, pues en su apariencia. Así es que iba a ser muy difícil que alguien no lo notara. Él dice que la tía abuela Elroy pues los regaña, ¿verdad? Como a los niños chiquitos cuando cometen una travesura
que los agarran de la oreja y órale, métete y le ponen la regañiza de la vida. Bueno, esto le pasó a Albert. Obviamente creo que nadie lo agarró de la oreja porque ya estaría muy alto y pues pocos se atreverían a ponerle una mano encima, pero pues obviamente como él tenía esta educación tan represiva, pues al decirle, métete a tu cuarto, pues obviamente enfurruñado, molesto, enojado, rabioso, ¿verdad? Seguramente lo hizo lleno de rabia, pero obedeció, porque toda la vida esa ha sido su vida, obedecer. Así es que dice que la tía abuela le pone un regaño, pero con mucha dureza, es la palabra que usa aquí, diciéndole que debía entender de una vez, ¿verdad? Pues en qué posición se encontraba, qué es lo que él representaba, qué es lo que él tenía que cuidar, que esconder, al menos por ese momento, la importancia de su posición en la familia. Quiero decir, él estaba destinado a ser el jefe del clan, la cabeza del clan, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo y bla, bla, bla. ¿Cuántas veces no habría escuchado Albert este discurso una y otra vez, tanto de la tía abuela como de George seguramente? Así es que imagínense que les vuelvan a recetar la misma medicina, pues está cañón, ¿verdad? Porque ya está el sabor, ya no te cura, ya hasta le haces el fuchi porque ya te la sabes, al derecho y al revés. Entonces dice Albert, dice que en aquel momento, ¿verdad? Cuando la tía abuela lo enfrenta o le vuelve a recetar la retahíla, ¿verdad? De su posición y bla, 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 dice que él sintió tanta rabia porque realmente no había hecho nada malo. ¿O qué de malo había hecho? No molestó a nadie, simplemente alguien pues lo reconoció, porque el parecido familiar no se puede esconder, no se puede evitar. A lo mejor si se hubiera puesto una peluca, ¿verdad? De otro color, pero pues ya sabemos que tanto Anthony como Albert eran como dos gotas de agua, eran súper parecidos y seguramente en aquel tiempo, pues Anthony, por ejemplo, si andaba también por ahí en la fiesta junto con Stevie Archie, pues en aquel momento Anthony tendría como 7 años, todavía era un niño, pero obviamente pues el parecido era obvio, igual que Stevie Archie, quizás unos 6 y los otros dos, Archie y Anthony tendrían como unos 7 años porque son un año mayor que Candy y Steer es todavía un año mayor que ellos, o sea que Steer ya tenía como 8 años cuando ocurre este suceso de que Albert se va a escapar de su casa. Albert tiene 17 años. Así es que bueno, pues les digo, ¿cómo no lo iban a reconocer si Anthony ya andaba por ahí correteando? Al fin y al cabo era un niño, igual que sus primos, y son tan parecidos que incluso Candy pues los confunde como si fuera una sola persona. Así es que pues ¿cómo no lo iban a reconocer? Entonces sentí una rabia que nunca había sentido antes. Pues ¿cómo no le puse yo aquí en mis notas? Pues sí, porque pues es un joven aún. Él también quiere divertirse. No todo en la vida son obligaciones, son tareas, son maestros, es música, haz esto, haz lo otro, hazte para acá, ponte para allá, ahora no mires, ahora sí salte, ahora métete, ahora... Ay, no, qué terrible. Seguir instrucciones todo el tiempo sin ningún momento para el esparcimiento. Y dejen ustedes el esparcimiento, porque seguramente que tenía sus momentos para descansar o tocar música o hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Seguramente tenía sus momentos muertos, como se les dice, para hacer lo que él quisiera. Pero él lo que quería era, pues, conocer a su familia, andar entre su familia, hablar de perdido con alguien, ¿verdad? Hacerse pasar como pues que era un primo lejano, ¿verdad? Pero involucrarse con la gente a la que alguna vez va a representar como cabeza de familia. Y ni siquiera eso se le permitía. ¿Cómo no se iba a enojar? Después Albert dice, le cuenta a Candy, ya casi a la mitad de la hoja, le dice, sabía que mi encierro
iba a durar poco tiempo más, o sea, ya le faltaba poquito para seguir con esa vida que estaba llevando, ¿no? De maestros privados, encerrado en Leywood, bla, bla, bla. Dice, pero porque pronto asistiría a un internado en Inglaterra, lejos de todos. Y le puse yo aquí en mi nota al San Pablo. ¿Mandarían a Albert al San Pablo también? Por eso es que él manda a Steer y a Archie al San Pablo. Por eso también después manda a George por Candy y también la manda al San Pablo, al cuarto más lujoso de todos. ¡Wow! A lo mejor cuando Albert se gradúa del San Pablo y aquella habitación lujosísima queda libre, yéndose Albert, la ocupa Terry. ¿Se les había ocurrido pensar en eso? ¡Wow! Porque recordemos que Terry llega al San Pablo también siendo un niño, como de 7, 8 o 9 años. Al San Pablo ahí lo internan también. Entonces a lo mejor Albert se gradúa, está ahí 2, 3 años porque él ya va bastante grandecito también, ya casi para acabar, y a lo mejor yéndose él desocupando esa habitación especial, la más cara, ya lo sabemos, el que sigue en ocuparla es Terry. ¡Wow! ¿Cómo se mezclan los destinos? Es muy lógico pensar que así sería, porque recordemos que Terry le dice a Candy que él tiene muchos años en el San Pablo. Así es que bueno, retomemos. Dice, dice que la idea, el hecho de irse a otro continente, ya no a otra ciudad, ya no a Chicago o a Nueva York, sino a otro país, a otro continente. Ahora sí, como dicen, quería brincar el charco para alejarse de todo eso y por fin ser libre. Era como que su sueño anhelado de juventud, poder librarse de todos, no tener que pedir permiso, no tener que estar viendo jetas largas, ¿verdad? Ni regaños, ni la cara de la tía abuela, ni George siempre pegado detrás de él como sombra. Yo creo que eso ya lo ansiaba y de tanto ansiar algo, te desesperas. Hasta parece que el tiempo no avanza, ¿no es así? Y esta es justamente la sensación que él tenía y cómo se la cuenta Candy. Porque dice, la idea de librarme de aquella vida opresiva me controlaba. Y me daba la sensación de que aquel día no llegaría nunca, es lo que les digo, ya estaba en una desesperación terrible, porque sentía que ese día de por fin ser libre, entre comillas, pues no llegaba, hasta parecía que se le hacían más larga, ¿verdad? Por eso yo creo ese día tronó en rabia. Hace pocos días vi una imagen en una red social donde venía así como un iceberg. Ya sabemos que un iceberg es una montañota de hielo que anda flotando en el océano. Entonces, en la punta decía ira, o sea, la emoción o el sentimiento de ira, de enojo. Dice, pero ¿sabes lo que hay debajo de esa punta, de ese estallido de rabia, de ese gritar, de esa cólera, de esa rabieta? ¿Sabes lo que hay debajo de esa punta que no se ve? Hay muchos sueños reprimidos, hay rechazo, hay dolor, hay frustración, hay el hecho de que las cosas nunca salgan bien, mucho abandono. O sea, para que tú llegues al estado de rabia, a gritar, ahora sí que hacer una locura, como se dice, ¿verdad? En un momento de rabia, es porque ya llegaste a tu límite y no fue nada más ese momento o el berrinche de un momento, fueron demasiadas emociones negativas y sentimientos negativos acumulados por años. Y aquí lo podemos ver claramente con Albert, desde que era un chico y le quitan toda la vida normal que un niño pequeño debe tener. Desde ahí empieza a acumular piedritas, 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 hasta que ese día, ¡pum!, le aventaron la última piedrita a la tía abuela y ¡tas!, truena terriblemente. Así es que bueno, dice que, dice, pero él no sabía, él añoraba
el día en que se embarcara hacia el viejo continente, hacia Inglaterra, justamente a un internado, ¿eh? Él soñaba con ese día porque sentía que ese día por fin iba a sentir la libertad, pero él no sabía, le cuenta aquí a Candy, que le iban a poner a una persona que lo estuviera custodiando día y noche para que lo siguiera a todas partes en Inglaterra y que lo vigilara. Fíjense, tú dices, bueno, en el internado como que para qué quiere alguien a un guardaespaldas, obviamente, para qué quiere un guardaespaldas Albert en un internado si pues ahí nadie entra. Entonces por eso les digo que yo pienso que a lo mejor sí fue al San Pablo los últimos 2 o 3 años, porque aquí dice un internado, no dice una universidad. Es diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor los 2 últimos años de su educación primordial, pues los fue a pasar ahí, pero quizá tenía la libertad de salir, a lo mejor al final sí tomó, después de eso, él entró a la universidad allá y él ya podía, pues, de ir de aquí para allá, porque la universidad no es un internado, tú vas y vienes cuando se te antoja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que aquí le ponen a una persona que lo iba a seguir? O sea, que realmente libre, 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 lo que se dice libre, pues no era. Así es que dice también eh, que no podía dejar de preguntarme hasta cuándo iban a tenerme aislado de esa manera. Y esta reflexión ya la hace pues en el tiempo presente, ¿verdad? Recordando aquellos momentos y imagínense a Albert bien contento ya que lo lleva a Inglaterra, bla, bla, bla. Me imagino que Josh también lo acompaña, lo mete en el mentado internado y en el momento en que se da cuenta Albert que tiene un guardaespaldas, ha de decir, hijos de su maíz, ¿verdad? Y yo pensé, ¿será George el que ande detrás de Albert? Pues no creo, porque recordemos que George andaba también con los asuntos, era como su secretario para acá, para allá, el que le comunicaba, o, pues, o como dicen, o truena las cohetes o carga a la Virgen, pues no podía cuidar al chamaco y aparte cumplir con tantas obligaciones de la familia, o hacía una cosa o hacía otra, ¿no? Así es que yo pienso que ahí George está descartado, pero tenía a su guardaespaldas particular, Albert, y en el momento en que se da cuenta, seguramente vuelve a hacer su segundo terrible berrinche, donde pues, ¿cuándo me van a dejar en paz? ¿Verdad? Es lo que le dice aquí a Candy, hasta cuándo iba a poder, lo iban a tener aislado, hasta cuándo lo iban a tener como amarrado de brazos, de manos, con la boca tapada, sin poder opinar ni decir nada realmente sobre su propia vida. Qué terrible es. Y le puse yo aquí un comentario. Todo esto son cosas que una persona joven pues no puede entender, porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 17, 20 años y a esa edad nos queremos comer el mundo. Imagínense una persona que sabe que tiene mucho poder en sus manos y dejen ustedes del poder, a lo mejor él todavía ni siquiera dimensionaba, me refiero a Albert, el poder que iba a ostentar su cargo, su envergadura como jefe del clan Arlight. Pero me queda claro que Albert es muy consciente del poder económico que él tiene y que su familia tiene. Yo creo que eso sí le quedaba bastante claro. Y va a decir, pues bueno, ¿y cuándo es que lo voy a disfrutar? ¿Cuándo voy a poder gastar a mi gusto? ¿Cuándo me voy a poder ir de vacaciones? ¿Cuándo voy a poder comerme una nieve? ¿No? Sin que nadie me moleste. O sea, es solo pensar que alguien ande detrás de ti a cada momento debe ser desesperante, ¿no? Así es que bueno, dice aquí, ¿quién era yo? Tenía 17 años, pero ni una pizca de libertad. Pues es lo que les digo, es que esa edad y aparte la hormona es cuando a los varones a esa edad la hormona como la savia en los árboles les empieza a subir de los pies hasta arriba y cuando realmente comienzan a despertar a la vida. Me refiero a los varones, porque esto a las mujeres nos ocurre mucho antes, como a los 12, 13 años, cuando empieza a despertar el cuerpo y nuestro cuerpo cambia, bla, bla, bla. Bueno, esto le pasa a los hombres
pues ya a los 16, 17 años, justamente a la edad que tiene Albert, y que quiere andar para acá, para allá, obviamente tiene ganas de conocer el entorno, pero lejos de su familia, lejos de estar al cuidado tan represivo en el que lo tienen, de que ni siquiera puede hablar con nadie, aislado completamente. Antes no se volvió loco, la verdad. Se los dice una persona que estudió psicología, mucha psicología infantil, porque hacia ahí estaba mi alma mater, la universidad, no la enseñaron, pero bastante durante 5 años. Antes Albert no se volvió loco con esta situación, con este aislamiento, y me queda claro, como profesionista o como estudiosa o estudiante de la psicología del ser humano, es que Albert obviamente va a tener pues también secuelas de esta situación, porque esto a lo que lo somete su familia, este aislamiento tan represivo, no es normal. Así es que obviamente él va a tener sus secuelas de esto que le tocó vivir. Así es que, bueno, sigamos. Dice, ¿quién era yo? Tenía 17 años y una pizca y sin pizca de libertad. Solo mi nombre parecía tener vida propia. Pues sí, porque el tío abuelo en la boca de toda su familia hacía, venía, viajaba, seguía comprando propiedades, seguía vendiendo para acá, para allá. O sea, su nombre solamente, ahora sí que tenía vida propia, ¿verdad? Pero él estaba encerrado, ahora sí que en su torre de cristal, de marfil, de oro, pero seguía siendo una cárcel. Así es que dice también, yo la persona detrás del nombre llevaba una existencia miserable. Qué terrible. Le puse yo definitivamente es una vida horrible. Y también aquí volvemos a remarcar que Albert, porque aquí lo está diciendo él, tenía en ese momento 17 años y Candy en ese momento tiene 6 años. Eso es para que conste, ¿no? Porque lo dice en la novela. Entonces dice, bueno, pues me escapé de la mansión. Se me daba bien conducir, así que me llevé a un coche y le puse yo. Qué bonita, es lo que les digo, es un escape de millonario. Quizás él en ese momento todavía no puede, y no puede porque, no porque no esté consciente de que le digan que él es el jefe, que él va a ser el jefe, que él va a ser el jefe, pues sí, pero pues, y soy el jefe, pero no puedo decidir, como dijo el príncipe Carlos de Inglaterra. Dicen que yo voy a ser el futuro rey, pero no me dejan decidir sobre mi vida, sobre nada. Soy como un muñequito que me dice, hazte para acá, me hago para allá, hazte para allá, me hago para allá. Así estaba Albert completamente. Claro que sabía que iba a ser el jefe, pero yo creo que no alcanzaba a dimensionar todavía el gran poder que en algún momento iba a tener. Así es que, pues claro que se sentía así, miserable y vestido pues con este traje de gala escocés, que obviamente pues no estamos en Escocia, ¿verdad? Que es el traje tradicional de Escocia, estamos en Estados Unidos, hablando de la novela, obviamente, pues andar en un traje escocés, me imagino que de la mejor calidad posible, de la mejor lana posible, botones de oro y todo lo que ustedes quieran, accesorios, ¿verdad? De plata, bla, bla, bla. Pues no cualquier persona, sobre todo en la campiña, ¿verdad? Iba a traer o a vestir un traje como ese. Para empezar, mucha gente de la campiña, y estamos hablando de principios de siglo, pues a lo mejor ni siquiera conocían un traje escocés o ver a un varón joven pues con un kilt, que pues para nosotros los que vivimos acá, pues vulgarmente diríamos que es una falda, pero allá en Escocia no es una falda, es un kilt, ¿verdad? El digno traje escocés. Así es que obviamente que no iba a pasar desapercibido, pero para nada, menos llevándose una gaita y mucho menos conduciendo un automóvil de lujo, porque obviamente no se llevó una carcacha,
Por eso les decía yo que él sí estaba consciente perfectamente del poder económico de su familia, pero todavía no alcanzaba a dimensionar pues el poder que iba a tener en sus manos. Así es que este es un escape de rico. Se escapó no corriendo por el bosque como Candy, por ejemplo, ¿verdad? Cuando corre de los Ligan y conoce a Anthony, toda sucia, la pobre niña. Él no, él se trepa muy digno en su carro último modelo de la familia, ¿verdad? Estos carrazos preciosos de principio de siglo, y ahí va, echando humo, ¿verdad? Por los caminos de terracería, fugándose de su casa. Así es que bueno, sabía que no iba a pasar desapercibido, que les estoy diciendo, vestido de aquella forma, pues cómo no, pues iba a andar entre puro campesino que vivía en la campiña, y esos carros y esa ropa, era obvio que pues no era un cualquier hijo de vecino, ese chamaco, ¿verdad? Así es que dice, pero estaba tan agobiado por la situación que no me planteé nada más, simplemente actué, simplemente reaccioné. ¿Cuántas veces no hemos visto a los personajes de esta historia reaccionar ante la situación que están viviendo, sobre todo cuando se es adolescente y no tienes tiempo todavía para sentarte a dilucidar, sino que simplemente reaccionas pues con la emoción, con las tripas, porque todavía te falta la sabiduría de los años para sentarte un poquito a calmarte y a reflexionar, sino que simplemente accionas. Y eso pues no te hace una mala persona, te hace una persona joven que simplemente reacciona ante las circunstancias que se le están presentando. Dice, ni siquiera llevaba dinero encima. Pues sí, es lo que les digo. Aparte, si lo tenían encerrado en su propia casa, en su propia mansión sota, ¿verdad? Donde a él no le faltaba absolutamente nada, pues como que para qué iba a traer moneditas en la bolsa del pantalón. Pues para nada, ¿verdad? Porque no las necesitaba. Así es que yo creo que ni a la tienda lo dejaban ir, ¿verdad? Ni a comprar un kilo de queso allá al ranchito, no sé, no se me ocurre a dónde podría haber ido a volver a comprar algo en aquel tiempo, me refiero, donde está ambientada la historia. Así es que yo creo que el pobre ni siquiera había tenido poco contacto con billetes o con monedas, porque no las tuviera, sino porque realmente en su condición no las necesitaba. Así es que él le dice, porque realmente resulta gracioso, ni siquiera llevaba dinero, pues ¿de dónde lo iba a agarrar? Cuando él tenía la oportunidad de agarrar dinero si no salía a ningún lado? Lo tenían prácticamente secuestrado. Suena gracioso, pero si nos ponemos a pensar en este momento de Albert donde, ¡fum! O sea, le truena la bombilla de plano, ¿verdad? O sea, del hartazgo de esta situación, pues no le podría faltar nada, pero le faltaba lo más importante, la aceptación de su familia, su cuidado, no nada más en el sentido material, que es lo que estaban haciendo al dedillo los abuelos o la gente grande del clan y la tía abuela junto con George, cuidando que no le faltara nada, tuviera la mejor educación, bla, bla, bla. Todo lo material lo tenía, solamente, ni a veces ni siquiera lo tenía que pedir. Pero en lo emocional no había una red de apoyo para Albert. Su red de apoyo era su hermana, y para ese entonces su hermana ya no existía. Así es que eso es lo que anda buscando Albert. Emociones, gente con las cuales relacionarse y crear esta red de apoyo que en su propia familia se la han negado. Así es que bueno, ay no, me da nostalgia la verdad pensar en la vida que llevaba, los días enteros en que no hablaba con nadie que no fuera adulto, que no le estuviera dando órdenes, que no le estuviera diciendo lo que tenía que hacer. Así es que bueno, también donde se hace esta pregunta, ni siquiera llevaba dinero encima, pero por primera vez se sintió libre. O sea, al ir manejando el auto sin chofer, y él
ir él al volante y decidir si daba vuelta a la derecha, si daba vuelta a la izquierda, si se iba derecho, si subía, si bajaba. Dice que por primera vez se sintió libre. ¿Y cómo no se iba a sentir? Porque no tenía ninguna voz en sus orejas, ¿verdad? O cerca de sus orejas, diciéndole lo que tenía que hacer. Así es que yo le puse aquí en mis comentarios, dije, ya probé la libertad, como dijo Jenny Rivera, ya probé la libertad y me gustó. Pues a quién no le va a gustar poder hacer lo que quiera, ir a donde quiera y como quiera. Y yo creo que es derecho de todo ser humano, ¿no? Hacer pues lo que su conciencia, lo que su corazón, lo que su deseo quiera, siempre y cuando obviamente no haga mal, ¿verdad? Y luego aquí viene la pregunta que arde y que duele. ¿Qué queréis? Recordemos que está en español ibérico. ¿Qué queréis? Soy William Albert Arlight. ¿Qué queréis de mí? Grité al volante, porque yo iba conduciendo sin rumbo. Por primera vez se permitió, como se dice, fluir, que lo llevara el viento. Y le pregunta a su familia, o sea, es como si los estuviera enfrente y se los estuviera gritando, porque ni siquiera eso puede hacer, ¿verdad? Gritar, hacer rabietas, decirles, pues, ¿qué quieren de mí? Yo soy William Albert Arla y he hecho hasta ahora todo lo que ustedes han querido y no me dejan hacer nada de lo que a mí me gusta, ni siquiera un poquito. Así es que, bueno, con estas preguntas, cuando tú te cuestionas a ti mismo, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quiero yo de mí? Cuando ahora sí simbólicamente tomas el volante de tu vida y tú decides hacia dónde ir, todos en la vida tenemos este par de aguas que marca, ¿verdad? Un antes y un después en nuestra vida. Es nuestra declaración de independencia. Cuando realmente tomamos las riendas y nos vamos a hacer, no solamente a tomar la libertad de hacer lo que queremos a lo loco, ¿verdad? Vivir nuestra vida a lo loco, ir para allá, para acá, cometer muchas locuras y hacer lo que queremos sin importarnos las circunstancias. No, 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 no. Ese no es el par de aguas que yo digo. El par de aguas que yo digo en la vida de todo ser humano es cuando tomas las riendas de tu vida, haces lo que tú quieres hacer, pero también te haces responsable de tus metidas de pata, o sea, consciente de tu propia vida, no nada más de andar haciendo locuras, porque eso lo hace cualquiera, ¿no? Sino hacerte responsable de tus actos. Así es que bueno, la reafirmación de sí mismo le puse aquí, dice, el inicio de un cambio de vida. Aquí es este momento, el momento de Albert. Y bueno, al día de hoy, dice, sigo sin saber por qué me detuve ni por qué subí a aquella colina. Se está refiriendo a la colina de Pony. Tal vez lo hice porque su altura y tamaño eran perfectos. Y como esto ya lo había leído antes, aunque no había tenido la oportunidad de grabar por ciertas circunstancias, yo le puse signos de interrogación aquí, le puse yo, pues si tú no lo sabes, pues nosotros tampoco, ¿verdad? A saber por qué habrás escogido específicamente el lugar. Pero dice, por su altura o por su tamaño, que eran perfectos. ¿Perfectos para qué, Albert? Fíjense que en los sueños y en otras disciplinas, las pirámides y las montañas, cuando las sueñas, o te sueñas subiendo esta pirámide o esta montaña, o vas en un camino subiéndolo, ¿verdad? Es cuando se habla del camino de la elevación, de la sabiduría, donde estás empezando tu propio camino de autoconocimiento. Y fíjense la palabra que él usa, será por su altura o por su tamaño que eran perfectos. Entonces, para mí es como si él fuera precisamente en ese lugar a encontrarse con su destino en lo alto de la colina. Y ya sabemos que una colina no es una gran elevación,
¿verdad? De tierra. Sin embargo, pues sigue siendo una elevación. Quizás es el comienzo apenas del camino para Albert. Y no me refiero a que ahí empiece su historia, sino que toma por primera vez las decisiones y las riendas de su vida. Sí, él va a regresar a la mansión Arlight y sí, va a seguir estudiando y va a tener que seguir haciendo lo que le dicen, pero él en su mente ya cambió el chip, ya sabe que tiene un objetivo que va a cumplir, su propio objetivo, solo tiene que esperar el momento, cambiar el chip, aunque las circunstancias todavía no se puedan cambiar, es lo más importante, porque sabes que el momento, tarde o temprano, va a llegar y tú ya tienes tu mente entrenada para ese momento. Así es que bueno, eso es para mí lo que creo que nos está diciendo Albert, porque para mí es como una providencia. Esa colina en altura y en dice tamaño eran perfectos. Ahí Albert va a encontrarse con su destino. Y luego ya dice aquí nos cambia. Recostado es otro párrafo, ya casi para terminar esta hoja. Recostado sobre la hierba, el cielo se veía inmenso y me daba la sensación de que el azul celeste me tragaría de un momento a otro. Se está hablando del color del cielo, ¿verdad? Dice, las nubes preciosas y blancas se movían lentamente, como si el viento las empujara poco a poco. Y él dice, en ese momento en que estaba en esta contemplación, recostado en la colina, en la punta de la colina, dice, envidió él las nubes que veía pasar, porque él pensó en ese momento que las nubes iban a donde querían, que eran libres. Y yo le puse aquí en mi comentario, sin todavía leer más abajo, yo le puse, es una libertad mal entendida, Albert. Entonces, aquí ya es los últimos tres renglones de la página 375. Dice, en un instante las nubes se separaron y tomaron direcciones diferentes. Fíjense nada más lo grande, lo grandioso que encierra este simple enunciado. Las nubes se separaron y tomaron direcciones diferentes. Algunas nubes se unieron a otras nubes y otras nubes desaparecieron en el aire. Ay, Dios, cuando yo leí esto, uff, me dio muchísima nostalgia, la verdad. Dice Candy, no lo sabes aún, pero en aquel instante me sobrepuse a todo porque, ¿qué les dije? En esa colina que era perfecta en altura y tamaño, Albert iba a encontrarse con su destino. Y no, quizá no con Candy, sino precisamente iba a entender eso que él todavía no podía entender, la sabiduría que iba a adquirir al ver estas nubes que se separan, que toman direcciones diferentes, que unas se unen a otras nubes y otras nubes más desaparecen. ¿No les parece que esta es la historia de todas las familias? De que en un principio tú ves a un grupo de nubes juntas y mientras van pasando por el cielo, el viento que las empuja las separa, unas nubes se juntan con otras o incluso con otras más que no formaban parte de ese grupo de nubes, otras nubes también se van desvaneciendo. Y para mí, pues estas son las personas que van trascendiendo. Y tú a veces tienes que separarte de la familia y te encuentras con nuevas personas que se vuelven tu clan, tu familia álmica, lo que yo le llamo a la familia álmica, las personas que te acompañan, con las que haces amistad, con las que encuentras el amor, eh, y siguen siendo tus amigos a través del tiempo, a veces sin ni siquiera compartir sangre con ellos, ¿no? Ser familia de sangre. Así es que qué bonita la reflexión esta y cómo la autora la pinta, porque me parece una escena maravillosa.
y cómo este chico que iba con todas sus emociones alteradas y todos sus sentimientos de dolor, de abandono, de tristeza, porque no olvidemos que él también es un huérfano y que ha perdido a dos mamás, a su madre en el nacimiento, a su madre natural y a su madre sustituta, que era su hermana. Ha tenido que cargar con ese dolor dos veces. Y a su padre, que poco lo conoció, no ha conocido tampoco una figura paterna en toda su forma. Porque sí, sí lo cuidan y a lo mejor en ese momento de juventud él no lo puede ver, su familia lo está cuidando, pero le ha faltado también el afecto y la red emocional que él no tiene, que no ha tenido, que al morir Rosemary se acabó. Y que fue afortunado, creo yo, que eso es lo que lo salva por la psicología infantil, haber conocido esta ternura de parte de su hermana, este amor, este cuidado de parte de su hermana. Eso ha salvado la psique de Albert. Y yo creo que aquí, al ver las nubes y sus movimientos, cuando antes él envidia, ay, mira, van para donde quieren y nadie les dice lo que tienen que hacer, pero luego, al observarlas con atención, se da cuenta de que tampoco son libres, de que llega un momento en que también se tienen que separar y hacen nuevas redes, forman nuevos grupos de nubes, no como llegaron al principio cuando las estabas viendo. Qué bonito lo que le dice ahí, y le puse yo aquí familia. Estas nubes representan a la familia y cómo en el camino, ¿verdad? Las familias también se transforman. Hay miembros que se van, obviamente, hay otros nuevos miembros que llegan, obviamente nuevos miembros en la familia que nacen y otros a los que aún no adopta o no se adoptan como familia álmica, a los que llamamos amigos. Y con el paso del tiempo, hermanos, y con el paso del tiempo, amores. Así es que bueno, ahí entendió todo, le puse yo, a lo que su juventud pues antes no le permitía ver. Dice, entendí que ni siquiera las nubes eran libres. Cada una de ellas deben enfrentar su propio destino. Así es. Llegamos a este mundo en una familia, pero cada miembro de la familia también tiene un propio camino que recorrer. Dice, era el viento que las empujaba, el destino, ¿no? Y por él se veían obligadas a separarse y a tomar rutas inesperadas. Pero, ¿cómo eran capaces de seguir viajando con esa calma aparente? Es en lo que más se fija Albert en este momento. Sí, se separan, sin embargo, las nubes siguen su camino con esta calma aparente. Y yo aquí le pongo, wow, esto es la teoría del Tao.